Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Aconcha de la Rosa, residente de primer año de farmacología clínica, y les traje para ustedes un caso clínico que llegó a la Fundación Chayo, que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, bueno, Entonces, bueno, pues como contenido del caso, vamos a tener una presentación de un caso, una discusión y unas conclusiones y finalmente pues un agradecimiento. Entonces, hablando de la presentación del caso, tenemos un hombre de 65 años de edad, residente en Tunja, Boyacá, ocupación comerciante, estado civil casado, lateralidad diestra y religión católica, cuyo motivo de consulta es que se sentía muy decaído. bueno, El paciente ingresó el día 18 de agosto del 2024 en la clínica Chayo por un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en astenia, dinemia, malestar general asociado a émesis de contenido alimentario, debilidad generalizada que condicionó pues limitación para la deambulación. Refiere que acude pues a su sesión de hemodiálisis donde registran cifras tensionales bajas, por lo cual lo remiten a consultar. Se documenta una clínica radiológicamente de un cuadro de una colelitiasis con colecistitis aguda. Ingresa pues a manejo integral a la unidad de cuidados intensivos ante requerimiento de soporte vasopresor secundario a la hipotensión el paciente. Como antecedentes del paciente, patológicos, el paciente pues tenía un hipotiroidismo, una enfermedad renal crónica estadio 5 en hemodiálisis, a lo cual iba interdiaria. La última hemodiálisis había sido el día anterior a la consulta por urgencias, una hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica con una FEBI del 35%, una enfermedad coronaria amortiguazo, un stent pues medicado en 2016 con un flúter auricular con una ablación en 2022, una hipertensión pulmonar severa, que el paciente era oxígeno requiriente, y una neumonía, un neuroma benigno dorsal y una obesidad. Como farmacológicos, el paciente venía con la levotiroxina de 50 microgramos y el bisoprolol 5 miligramos día. Alérgicos, pues el paciente no conocía, y quirúrgicos, una arteriografía coronaria en 2016. En ese momento, el examen físico con el que ingresó el paciente a urgencias fue con unas escleras, pues, anictéricas, conjuntivas normocrómicas, con una mucosa oral seca y pálida, con el cuello, pues, se encontraba sin adenopatías y sin ingurgitación yugular en ese momento. El abdomen sí estaba rígido y doloroso a la palpación, sin masas ni megalias, sin signos de regurgitación peritoneal, con signo de Murphy positivo, y las extremidades estaban simétricas sin edema. Sin embargo, el llenado capilar distal era mayor a 2 segundos con los pulsos distales conservados. En cuanto a sus paraclínicos, pues de ingreso, el paciente tenía una leucocitosis con una PCR elevada, con su función renal, pues que también estaba elevada, pues secundario a su enfermedad renal crónica. Sin embargo, tenía unas bilirrubinas en 3 a expensas de la directa y unos gases arteriales con una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria sin hipoxemia ni hiperlactatemia. Los diagnósticos con los que ingresó el paciente a la UCI fue con un choque séptico de origen biliar, un SOFA score de 12 puntos, con una colangitis Tokio 3. Sin embargo, pues el paciente estaba presentando una colelitiasis con una colecistitis aguda, pues confirmada pues por una oncología de resonancia que se le tomó durante su hospitalización, y el resto eran sus antecedentes patológicos previamente mencionados. La primera evolución que tuvo el paciente, pues les traje las evoluciones bastante relevantes, ya que el paciente duró 2 meses durante la hospitalización. Entonces traje las más relevantes para el caso. La evolución del 20 de septiembre, teniendo en cuenta que el paciente ingresó desde agosto, esta es una de las más importantes, ya que el paciente cursaba pues, con su colangitis aguda secundaria a la colelitiasis, y el paciente persistía con soporte vasoactivo para ese momento sin respuesta inflamatoria paraclínica, con una PCR elevada y con leucocitosis cuando se interconsultó a infectología, sin control de foco quirúrgico en ese momento, y el paciente no se le había logrado aislamiento ninguno pues por hemocultivos, y en ese momento se encontraba en cubrimiento antibiótico empírico con piperacilina tazobactam. Para la evolución del 25 de septiembre del 2024, el paciente tenía ya un choque séptico de origen biliar. El paciente se encontraba en posoperatorio de su colecistectomía del 4 de septiembre con un hallazgo de una vesícula biliar gangrenosa.
Durante su hospitalización, el paciente empezó a presentar un deterioro infeccioso a pesar del tratamiento empírico con la piperacilina, por lo cual se escaló a la combinación de linezolid, ceftazidima avibactam y caspofungina, considerando pues primero una colonización por Klebsiella pneumoniae pisc que tenía el paciente y por el riesgo de candidiasis invasora que estaba también presentando el paciente. Entonces, en ese momento se sugirió completar 14 días de terapia antifúngica empírica. Para el Bueno, 26 de septiembre, el paciente presentaba su evolución clínica estacionaria con requerimiento de soporte vasopresor con hiperlactatemia por los gases arteriales y la PCR se encontraba positiva, con una sospecha de una colección intraabdominal a nivel del lecho quirúrgico y pues en ese momento no era posible realizar un drenaje. Entonces, pues dada la evolución, el paciente se le realizó un panel Hybrid Spot para un MDR de 56 genes y con el estudio de un resistoma rectal. El paciente pues se recibió el reporte con una expresión de una NDM, por lo cual se inició manejo tigecyclina, ceftazidima avibactam y metronidazol y se suspendió el linezolid, pues porque no se encontraba en ese momento aislamientos de microorganismos gram positivos. Entonces, pues para iniciar con la discusión del caso, primero, pues quise traerles como un dato curioso. Entonces, pues Wyatt Pharmaceutics es ahora pues parte de Pfizer y pues fue el laboratorio creador de la molécula de la tigecyclina y fue aprobada pues para su uso en el 2005, justo pues en un momento donde se enfrentaba a los desafíos de la multiresistencia hospitalaria, fue donde se decidió pues realizar esta molécula sintética en el laboratorio pues para ayudar a combatir la resistencia microbiana, como vamos a ver pues por el amplio espectro que tiene pues la tigecyclina más adelante. Entonces, hablando un poquito de la tigecyclina, pues es el primer antibiótico del grupo de las glicilciclinas, perteneciente al grupo grande, que son todas las tetraciclinas. Este es un derivado de la aminociclina y pues pertenece a la tercera generación de fármacos pertenecientes al grupo de las tetraciclinas. Entonces, pues en sí, esta molécula es compuesta por un grupo farmacóforo de cuatro anillos carbocíclicos, lo que pues diferencia la tigecyclina del resto de las del resto de las tetraciclinas. Es su grupo lateral R, que se los voy a señalar acá, bueno, 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 que es este su grupo lateral R, donde se añade pues después del carbono 9 en su cadena pues carbocíclica. Entonces, hablando un poquitico de la relación estructura-receptor, entonces pues ya vemos que tiene su esqueleto carbocíclico y al que se le va a añadir pues en el carbono 9 pues el resto de la estructura lateral R, que es este que está acá. Realmente está compuesto pues por una cadena carbonatada y como vemos tiene hacia la mitad de la molécula es la parte lipofílica y hacia abajo es la parte que es totalmente hidrofílica que va a tener los grupos pues OH. El resto, como vemos estos grupos pues metilos que tienen en todos sus pues partes radicales, son los que se encargan de su actividad pues antibacteriana pues con el resto pues para su acción contra las bacterias. Entonces, pues hablando como tal ya de la tigecyclina, entonces pues fue desarrollada principalmente para combatir las tasas de resistencia antimicrobiana. A diferencia del resto de antibióticos, es un antibiótico netamente sintético, ya que fue diseñado pues a partir del laboratorio que les mostré inicialmente y este diseño pues permitió superar aquellos problemas que presentaban las bacterias multiresistentes hacia la década de 1990 y fue pues un avance significativo en cuanto a su espectro. Entonces, pues hablando un poquitico del espectro, encontré una mnemotecnia que me pareció pues un poco chévere y fácil para aprenderlas. Entonces, pues la tigeciclina, también conocida como la tigreciclina, para esta mnemotecnia, entonces recordando pues que los tigres vienen de dos tipos, el tigre blanco y el tigre dorado. Entonces, el tigre blanco, pues para recordar, pues no es mono, porque pues precisamente no es dorado. Entonces, precisamente la tigeciclina no va a tener efecto contra la pseudomonas aeruginosa, pero sí tiene efecto contra el estafilococo dorado, por eso está el tigre dorado, entonces tiene efecto contra el estafilococo aureus.
Y pues para recordar que los tigres pues son asesinos por excelencia, ya que son pues carnívoros, entonces sí tiene efecto también contra el Acinetobacter baumannii, para recordarlo. Entonces, pues es un antibiótico de amplio espectro, tanto para gram positivos, gram negativos, anaerobios y vacíolos intracelulares. En cuanto a los gram positivos, se encuentran incluidos el neumococo resistente a la penicilina, el estafilococo fecalis y el enterococcus faecium, sensibles y resistentes a vancomicina y la listeria monocitógenes. En cuanto a las enterobacterias, encontramos todo lo que es E. coli, Klebsiella, productores de beta-lactamasas, el Acinetobacter multiresistente, el Haemophilus influenza, la Serratia, la Moraxella, la Salmonella y la Shigella, y el Proteus. Y encontramos, en cuanto a los anaerobios, todo lo que es Clostridium perfringens y Clostridium difficile, y en cuanto a los gram positivo, el ureaplasma urealítico. Sus indicaciones directamente pues bajadas desde la página del INVIMA, encontramos que se encuentran aquellas infecciones ocasionadas por bacterias gram positivas, gram positivas sin resistencia, gram positivas multiresistentes, así como las gram negativas multiresistentes y los anaerobios. También está indicada para aquellas infecciones de piel y tejidos blandos complicadas, incluyendo aquellas que estén causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, infecciones intraabdominales complicadas y la neumonía pues nosocomial. Hablando un poquito pues de su mecanismo de acción, ella lo que hace es unirse reversiblemente al sitio A del ribosoma en la unidad 30S del ribosoma bacteriano, donde lo que hace es bloquear la entrada, como vemos acá, bloquear la entrada de las moléculas del ARN de transferencia, interfiriendo en la formación del péptido e inhibiendo la síntesis de la proteína de la pared de la proteína bacteriana. Entonces, acá lo vemos más claro, pues recordando que el ribosoma tiene el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el sitio donde llega pues el ARN de transferencia y es donde el ARN de transferencia pues va a llevar, va a iniciar pues todo lo que es el sitio pues de unión al aminoácido. Entonces, en este sitio, ella lo que va a hacer es bloquear, pues, que se una este ARN de transferencia y, pues, por ende, pues, no se va a dar todo el mecanismo de la función, pues, de la peptidación del aminoácido como tal. Este es un antibiótico, hay que tenerlo, pues, en cuenta que es un antibiótico, pues, bacteriostático, no es un antibiótico bactericida, es decir, que inhibe el crecimiento, pues, bacteriano. Hablando pues de como tal de sus resistencias. Entonces, pues como tal, la tetraciclina, las bacterias producen una proteína pues llamada el TET-M, que se encuentra acá pues señalado. Y este TET, pues lo que va a hacer es que las bacterias van a producirla y se va a unir al ribosoma, evitando que las tetraciclinas, como lo que es la doxiciclina y la aminociclina, pues no puedan unirse como tal. Sin embargo, pues la tigeciclina tiene mayor afinidad al ribosoma y puede unirse incluso en presencia de este gen TET-M, es decir, que esta tercera generación lo que hizo fue superar ese problema de resistencia que tenían las anteriores generaciones de las tetraciclinas. Y adicional, pues también es activa contra las bombas de flujo. Entonces, pues algunas bacterias pues usan esas bombas de flujo como son el TET-K, y ellas lo que hacen es que expulsan las tetraciclinas hacia el exterior de la célula, reduciendo la concentración intracelular y evitando que actúen sobre el ribosoma. Entonces, la tigeciclina, debido a su estructura modificada, pues no es sustrato para este tipo de bombas de flujo y también, pues esto le confiere una mejoría hacia los factores. Bueno, 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 Hablando como tal de su farmacocinética, pues su biodisponibilidad del 100% ya que es exclusivamente intravenosa. Tiene un bueno, volumen de distribución bastante amplio, de 7 a 10 litros por kilogramo. ¿Y eso quiere en qué traduce? Pues que debido a su gran volumen de distribución, alcanza varios tejidos, sobre todo pues lo que es la piel, el pulmón, pues mediando pues que esta la vía pues media de este fármaco es tiempo dependiente, entonces pues va a alcanzar diferentes tejidos.
Su unión a proteínas es de un 70 a un 90%, principalmente unido a albúmina, y su metabolismo pues es principalmente hepático a través de glucuronidación. Sin embargo, pues la mayor parte va a permanecer en su forma activa con una eliminación relativamente baja de metabolitos. Entonces, su vida media es de 27 horas, es una vida media bastante prolongada en un rango de 15 a 40 horas que se van a ver modificados pues en las poblaciones especiales, como vamos a ver más adelante, y se elimina pues principalmente pues por vía fecal con una pequeña fracción eliminada pues en orina, y esto pues se refleja en su alta distribución a tejidos y su baja paso a la circulación sistémica renal. Su depuración en su clearance, pues es alrededor de 2,4 horas y la eliminación es mayoritariamente, pues no renal. Hay algo, pues, que pues de lo que se viene hablando, que es del efecto posantibiótico que va a tener la tigecyclina. Entonces, como vemos acá, pues lo que dura, pues, el efecto posantibiótico. Entonces, este efecto lo que permite es que tiene un efecto prolongado frente a muchas bacterias, aunque su duración específica depende, pues, también de del microorganismo. El mecanismo relacionado, pues está relacionado con su capacidad, pues, para unirse al ribosoma y lo que produce, pues, la inhibición. Y pues, ¿cuál es la importancia del efecto posantibiótico? Entonces, pues, este efecto posantibiótico contribuye a la eficacia clínica, permitiendo intervalos más largos entre la dosificación y permitiendo, pues, la actividad antibacteriana. Entonces, acá, como vemos, en la línea azul, muestra la concentración de de la tigecyclina, disminuye tiempo después de su administración, pues que es la que vemos acá. La línea roja discontinua pues presenta la concentración mínima inhibitoria necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano, y la línea verde pues discontinua marca el momento en el que la concentración del fármaco cae por debajo de la concentración mínima inhibitoria y empieza el efecto posantibiótico, que es el que vemos acá. En Bueno, cuanto a embarazo y lactancia, bueno, pues los estudios pues principalmente muestra que esta atraviesa la placenta y pues se desconoce el riesgo bueno, potencial pues sobre todo en fetos, ya que pues se ha encontrado concentración de virus en hueso, entonces pues es un fármaco categoría D. Y la dosis, pues inicialmente se debe iniciar con una dosis de carga de 100 miligramos disuelta en 100 mililitros de solución salina o estrosa al 5% para ser administrados en intervalos de 30 a 60 minutos por vía intravenosa. Y la dosis de mantenimiento es de 50 miligramos, pues cada 12 horas. Hablando un poquito, pues, de las poblaciones especiales como tal, hablando como tal de la insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal no se requiere ajuste de dosis para la tigecyclina, dado que la mayor parte de eliminación del fármaco es pues, por vía fecal, entonces pues no requiere incluso ajuste en hemodiálisis. Y en edad avanzada, pues la farmacocinética no se ve significativamente alterada en pacientes mayores, pero siempre pues se debe tener un monitoreo de la función renal y hepática en los pacientes pues en extremos de la vida. En insuficiencia hepática, los pacientes con una insuficiencia hepática, pues la farmacocinética no se ve significativamente alterada. Sin embargo, pues se debe tener precaución, sobre todo en pacientes con el Child-Pugh-C, ya que la dosis de mantenimiento debe ser reducida a la mitad en pacientes con disfunción hepática severa. Hablando un poquitico ya de las reacciones adversas a la tigecyclina, pues principalmente se ha descrito que puede producir manchas y agenesia dental, sobre todo, pues uno, paso por placenta, que ya sabemos que es categoría de no se debería administrar en el embarazo, pero también para pacientes que estén en extremos de la vida, se ha encontrado varios casos donde se da sobre todo las manchas secundarias a la tigecyclina. Pues las reacciones adversas más frecuentes son las gastrointestinales, dolor abdominal, las náuseas, y otra que es bastante frecuente y que no se tiene muy en cuenta es la hipoglicemia que presentan los pacientes posterior a la administración de la tigecyclina. Entonces acá encontré un estudio, pues que me pareció bastante chévere, que hablan acerca de las reacciones adversas secundario, pues al uso de la tigecyclina como tal. Entonces, lo que hicieron en este estudio fue colocar pues las reacciones adversas debido secundario a su frecuencia y a cuáles eran las poco frecuentes que se presentaban.
Entonces, pues ellos cogieron varios ensayos fase 3, la mayoría pues se identificaron aquellos pacientes que fueran notificados con uno o más efectos adversos y según eso sacaron la frecuencia de la presentación pues para ver cuáles eran los más frecuentes y los menos frecuentes. Sin embargo, vemos que en los más frecuentes pues principalmente está las reacciones gastrointestinales, todo lo que es prurito, eritema, cefalea secundaria a la administración, la flebitis, y en los pocos frecuentes está la tromboflebitis, la pancreatitis aguda y como vamos a ver ahorita, también efectos sobre la coagulación. Este es otro estudio que encontré que me pareció también que bastante pertinente, ya que habla de los efectos adversos, pero estos sí cogieron aquellas bases de datos que estaban notificadas en Estados Unidos frente a la FDA. Entonces, en ese periodo de tiempo, que fue hacia el 2011, el estudio tuvo desde el 2008 al 2011, se reportaron 248 efectos asociados al uso de la tigecyclina. También ellos lo partieron en alta frecuencia o en menor frecuencia. Entonces, en alta frecuencia se encontró todo lo que eran las náuseas, las émesis, aumento de la ST-ALT, pancreatitis, aumento de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la hipoglicemia y el aumento de la glutariltransferasa. Y como menos frecuente, encontraron lo que era la colelitiasis, la ictericia y el aumento de la INR o el prolongamiento de los tiempos de coagulación. Hablando de las interacciones, quise traer pues las interacciones que aparecen como tal de aquellos fármacos que pues interfieren con la tigecyclina. Me llamó mucho la atención que las interacciones tipo X, muchos eran, digamos, la vacuna del cólera, la vacuna PCG, todo lo que es microbiota fetal, tienen interacciones tipo D con la tigecyclina, secundario pues al metabolismo y a la eliminación como tal que tiene la tigecyclina. Y como vemos acá, interacciones de, sobre todo con lo que es Bacillus clausili, antibióticos, y pues con otro tipo de vacunas. Entonces, pues volviendo un momento pues al paciente, hacia el 4 de octubre del 2024, recordando que el inicio de la tigecyclina fue el 25, el paciente persistía con soporte vasopresor y pues el paciente estaba con una alta sospecha de una infección intraabdominal complicada en relación pues a una colección que había quedado al lecho quirúrgico, sin embargo pues no se había podido drenar. El paciente se encontraba en el manejo con la tigecyclina, sin embargo, en ese momento presentó una elevación significativa de la lipasa, por lo cual se decidió el retiro de la tigecyclina secundario pues a toxicidad que presentó el paciente. Entonces, pues acá les traje como tal cuál fue la curva que presentó el paciente en cuanto a sus paraclínicos. Cuando el primer paraclínico con el que ingresó el paciente fue el 19, la primera amilasa que se le tomó al paciente fue el 19 de septiembre del 2024 con una amilasa en 220. Sin embargo, para el 1 de octubre, cuando ya llevaba aproximadamente 7 días con la tigecyclina, fue de 300, que aumentó pues frente al uso de la tigecyclina. Y con la lipasa, les voy a ampliar aquí un poquito. La primera toma fue el 20 de septiembre del 2024 con una toma en 220. Hacia el 1 de octubre estaba en 300. Hacia el 3 de octubre estaba en 974 y el 4 de octubre, cuando se hizo el retiro, estaba en 1231. Cuando se vio esta elevación pues tan abrupta de la amilasa, se suspendió y es posterior la toma de la lipasa hacia el 5 de octubre, posterior a la suspensión de la tigecyclina, fue de 830. Entonces, hablando un poquitico de esta reacción adversa, pues les traje esta imagen porque inicialmente se describía que este efecto es bastante infrecuente, aproximadamente menos del 1% de los pacientes con el uso de la tigecyclina lo iba a presentar. Sin embargo, pues encontrando los estudios y los reportes de caso que vamos a ver más adelante, pues no están así. Resulta que sí es un efecto que se debe pensar, que se debe estar pendiente y se debe tener monitoreo, sobre todo cuando el paciente está en unidad de cuidados intensivos, cuando cambia toda la farmacocinética del paciente y puede empezar a presentarse este tipo de efectos adversos. Acá traje inicialmente este caso que encontré de la Revista Española de Reanimación y Anestesiología,
donde hablan de un caso de una pancreatitis aguda en una paciente de cuidados intensivos secundaria al uso del tratamiento con tigecyclina. Esta paciente pues permaneció 41 días en UCI, era una paciente de 68 años de edad, quien ingresó por un choque séptico de origen desconocido. Hacia el día 10 presentó resultados positivos hacia Candida calabrata, que se inició pues manejo con caspofungina y unos hemocultivos con unos cocos gram positivos. Sin embargo, la paciente empezó a presentar deterioro en cuanto a sus paraclínicos y empezó con todo lo que fue inicio se le descubrió una colección intraabdominal, por lo cual se inició el manejo con tigecyclina pensando en una infección intraabdominal complicada. En ese momento, el paciente hacia el día 9 inició con dolor abdominal que se localizaba en epigastrio junto pues con una palpación dolorosa en la región y pues en ese momento se le tomó todos los paraclínicos donde se evidenció una amilasa en 1094, por lo cual se suspendió el uso de la tigecyclina en esta paciente en unidad de cuidados intensivos secundario pues a la toxicidad al fármaco. Entonces, pues para hablar acerca de la pancreatitis, pues inicialmente pues recordar que el páncreas es un órgano mixto que tiene una función exocrina, pues principalmente produce enzimas digestivas como es la amilasa, la lipasa, la tripsina para ayudar a descomponer pues, los medicamentos. Tiene una función endocrina que ayuda a secretar hormonas como lo que es insulina y glucagón que regulan el metabolismo pues de la glucosa. Su localización, pues ya sabemos, abdomen posterior al estómago, entre el duodeno y el vaso, y tiene pues las enzimas exocrinas, pues principalmente claves, que son secretadas exclusivamente pues en el páncreas. Entonces, pues sus hormonas principales, insulina, ya sabemos, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y glucagón aumenta pues los niveles de glucosa en sangre. Las patologías comunes secundarias derivadas pues al páncreas, la pancreatitis aguda y crónica, la diabetes mellitus y el cáncer de páncreas y pues la importancia, ya sabemos que es importante principalmente en todo lo que es el control metabólico y pues su disfunción pues puede causar diferentes patologías. Entonces hablando como tal de la pancreatitis aguda pues es una afección pues aguda del páncreas que tiene diferentes etiologías. Su incidencia anual es aproximadamente 17 casos por 10.000 personas y resulta en más o menos unas 100.000 hospitalizaciones por año, según pues informes que encontré en este artículo. Un promedio de 2.000 pacientes por año mueren secundario a complicaciones relacionadas con pancreatitis agudas. Entonces, para hablar como tal de la DIAP o la PAIF, que es la pancreatitis aguda inducida por fármacos en español, es una inflamación aguda secundaria, pues, al uso de ciertos medicamentos, es una inflamación aguda del páncreas y es un evento poco común y poco infrecuente, es bastante grave y siempre, pues, debemos reconocer, pues, si es de verdad de origen farmacológico, pues, para actuar de manera pronta frente al uso del fármaco que probablemente sea el causal de este tipo de pancreatitis. Entonces, para hablar un poquito de las hipótesis de cómo los fármacos pueden llegar a producir pancreatitis, entonces tenemos que hay una teoría que habla acerca de hipersensibilidad o reacciones idiosincráticas secundarias al uso de los medicamentos. Entonces, la mayoría de casos pues son idiosincráticas, es decir, que no están relacionados secundario a la dosis del fármaco y es bastante impredecible y puede implicar una respuesta autoinmune o inflamatoria. Sin embargo, la pancreatitis inducida por fármacos, las etiologías como tal no están establecidas. Todas estas son teorías que todavía no están totalmente establecidas. Sin embargo, pues se hablan de varias de estas teorías. La otra teoría es efectos tóxicos directos sobre el fármaco, donde pues este fármaco actúa como un tóxico directo sobre las células del páncreas, dando un daño y pues por ende induciendo a la pancreatitis aguda. Una alteración metabólica, pues ciertos fármacos como la tigecyclina, por ejemplo, se ha encontrado que puede aumentar los triglicéridos o puede aumentar pues el calcio y estos son factores predisponentes para presentar la pancreatitis aguda y lo otro es la obstrucción o lo espasmo del esfínter de Oddi y algunos fármacos pues pueden presentar esta obstrucción del flujo pancreático, lo que puede llevar pues a la inflamación.
Hay que tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones de la DIAP y esta es la que está actualmente pues vigente o establecida. Entonces se hablan de fármacos clase uno en los cuales se dividen en los fármacos tipo 1A, en los que al menos hay un reporte de caso o evidencia de una repetición positiva y exclusión de otras causas de pancreatitis, y a ellos se le atribuyó estos fármacos, principalmente lo que es el ácido valproico, metronidazol, la pravastatina y la procainamida, que son las que más han presentado pues frecuencia de casos notificados en las bases de datos de farmacovigilancia. La tipo 1B, que es similar pues a la clase 1A, solo que en este tipo de definición entra que no se puede descartar otras causas de pancreatitis, es decir, pues no es exclusiva. Me llama la atención que entró aquí el trimetoprim, sulfametolsaxol y la lamivudina, al igual que la dexametasona. La clase 2, que es que incluye al menos 4 informes de casos con un periodo de latencia constante, al menos en un 75% de los casos, y pues tampoco se puede descartar otras causas y entra todo lo que es la clozapina, el estrógeno y el tamoxifeno. Y en la clase 3 entran al menos 2 informes de casos, pero pues no hay datos de repetición o pues el periodo de latencia no es consistente. Y está lo que es la prednisolona y la minoxiclina, al igual que el naproxeno en esta clasificación. Y las fármacos clase 4, que son que hay un informe de casos sin datos de repetición, pues secundario, pues principalmente acá entra lo que es la colchicina, el cisplatino y la ciclofosfamida. Entonces, acá encontré un cuadro que pues me pareció pues bastante ilustrativo acerca de cómo es el mecanismo de la producción de la pancreatitis secundaria a fármacos. Entonces, lo que habíamos hablado inicialmente, obstrucción de como tal de los ductos del fármaco, lo que es el daño de las células acinares y pues los efectos tóxicos que pueden ocurrir acerca del transporte. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que la mayoría pues de casos reportados secundarios a la pancreatitis pues parecen tener un carácter principalmente idiosincrático. Las reacciones idiosincráticas a los fármacos pues son los efectos que no están directamente relacionados a los mecanismos como tal farmacodinámicos del fármaco, y estos eventos adversos pueden ocurrir de manera impredecible a través, pues, de interacciones anormales de los medicamentos y el organismo. Entonces, pues, pueden estar mediadas por efectos inmunológicos o citotóxicos desencadenados, pues, por el medicamento o sus metabolismos en el paciente y, pues, por ende, dar un daño pancreático. Entonces, primero, la activación prematura de la tripsina en las células acinares, pues que va a conllevar a la inflamación intrapancreática y esto va a dar pues también una inflamación extrapancreática que se va a traducir pues en como tal en lo que es la hipótesis sobre los mecanismos de la toxicidad pancreática directa, mediada pues por el sistema inmune que va a dar pues una disminución del flujo biliar, la trombosis como tal de las vénulas que se encuentran en el páncreas y los efectos pues de hipersensibilidad durante el uso del medicamento. Entonces, hablando como tal de la digeciclina, entonces hay una metamorfosis grasa del hígado, pues inducida por las glicilciclinas, que suele acompañar pues a la pancreatitis. Hay casos de pancreatitis sin evidencia de enfermedad hepática previa a la administración, o sea que el paciente tuviera enfermedad hepática previa. La hipótesis de acumulación de un metabolito tóxico secundario al uso de la glicilciclina y la alta concentración biliar de la tetraciclina, pues puede estar asociada con la pancreatitis inducida por las digeciclinas. Lo otro que se ha encontrado es pues las altas concentraciones de tigecyclina en bilis, incluso de un 75,2 miligramos, en un rango de un 15,9 a 1.150 miligramos que se ha encontrado en bilis, y esta concentración pues también puede producir precipitados que pues va a terminar produciendo pues la pancreatitis. Entonces, hablando como tal del algoritmo diagnóstico, tener en cuenta que la pancreatitis inducida por fármacos debe ser pues un diagnóstico como tal de descarte, donde ya se haya descartado el resto de patologías que puedan llegar a causar la pancreatitis y que no hayan otros factores pues, que puedan acelerarlo. Entonces, primero, pues hay que tener en la historia completa del paciente. Lo segundo que tenemos que tener, pues es la causalidad, que si hay una causalidad entre el inicio del fármaco y el
evaluación de la pancreatitis establecida pues totalmente y pues para eso nos podemos ayudar con el algoritmo de Naranjo. Y lo último, pues que los síntomas sí estén secundariamente ligados al inicio del medicamento con el inicio de los síntomas y pues la elevación paraclínica, pues para poder establecer una pancreatitis inducida por fármacos. Entonces, este fue un estudio que encontré que hablaban de cuál podía llegar a ser pues de las mejores alternativas diagnósticas imagenológicas que en cuanto a las pancreatitis inducidas por fármacos. Entonces, encontré este estudio que habla acerca pues, del uso del ultrasonido en los pacientes que presentaron pancreatitis en el hospital que ellos lo hicieron. Entonces, este fue un hospital que se hizo retrospectivo de 205 casos de uso de tigesiclinas tratadas en el hospital provincial entre enero del 2021 y el 2022, que reveló solo un caso de pancreatitis, es decir, una incidencia de alrededor del 0,5%. Sin embargo, pues ellos pues lo que hicieron fue ver cómo era la evolución tanto en tomografía como en ecografía y cuál de las dos fue predictiva pues para la pancreatitis inducida pues por fármacos. Entonces, en este, pues fue un paciente de 62 años de edad que pues estaba hospitalizado. El paciente pues presentó una infección intraabdominal complicada, por lo cual se le inició manejo con tigecyclina. Y pues como vemos en la figura 1 o la figura A, pues el paciente tenía pues su hígado graso, pues su vesícula biliar, páncreas normales, sin derrame peritoneal. Durante su hospitalización, el paciente empezó a presentar dolor abdominal y en el día quinto del tratamiento con tigecyclina, en la foto B, el páncreas apareció agrandado con márgenes indistintos y se observó una densidad grasa aumentada borrosa alrededor de la cabeza del páncreas. En la imagen C, habían áreas oscuras de líquido alrededor del páncreas, del hígado y el vaso y se observó un engrosamiento de la fascia anterior con derrame alrededor de ambos riñones. Y en la foto pues de esta tomografía, las imágenes de seguimiento revelaron una reducción del exudado alrededor de la cabeza del páncreas, secundario pues, al uso de la tigecyclina. Y acá fue unas ecografías seriadas que se le tomó al paciente durante, pues empezó a presentar su pancreatitis. Entonces, en la imagen A, pues el páncreas en las flechitas, como se ve, pues se encuentra agrandado más allá del tamaño normal. En la B, pues la ecografía mostró un exudado alrededor del páncreas, que son pues las flechas blancas que están señalando y un área hipoecogénica dentro del páncreas, que son pues aquellas flechas amarillas. En la foto C había un derrame abdominal y la de el flujo sanguíneo de la vena esplénica pues era normal, como se ve en las flechas amarillas. Entonces, pues, ¿cuál fue la conclusión grande que ellos dieron? Pues frente al uso de tigecyclina, el dolor abdominal, la distensión y los aumentos de la amilasa, pues deben hacer sospechar en una pancreatitis aguda inducida al fármaco y es necesario el control, pues tanto de, el recuento de glóbulos blancos, la amilasa durante su administración, sobre todo en aquellos pacientes que presenten insuficiencia renal o trasplante renal que pueden llegar a tener un poquito más de incidencia según los reportes de caso de presentar este tipo de reacción adversa. Y pues encontró que la ecografía sí puede llegar a ser un buen método de detección como tal de la reacción adversa. En un estudio inicial, pues la ecografía es pues, un buen examen que se puede tener a la mano. Entonces, hablando como tal del tratamiento, inicialmente, pues suspensión del fármaco, identificar la identificación y la retirada inmediata del fármaco secundario a la elevación paraclínica, los medicamentos pues implicados siempre tenerlos en cuenta y tener en cuenta que a pesar de que su presentación es baja, si es pues una urgencia, hay que retirar el fármaco de manera inmediata. Segundo, pues el manejo de soporte, la hospitalización pues en pacientes para su monitorización, el ayuno pues se debe suspender la ingesta oral pues para dejar que el páncreas empiece a desinflamar, la dieta baja en grasa cuando los síntomas mejoren en el caso de los pacientes, la hidratación intravenosa, sobre todo pues para aquellos pacientes que tengan pancreatitis grave, pues la hidratación es bastante clave y el control del dolor para este tipo de casos. Adicional, pues el tratamiento específico según la gravedad, la pancreatitis leve,
Y la moderada grave, pues tener en cuenta el soporte nutricional, los antibióticos profilácticos y el tratamiento de complicaciones. Y pues tener en cuenta principalmente el seguimiento, el monitoreo de las enzimas pancreáticas y los parámetros clínicos y asegurar la resolución de los síntomas y evitar la exposición futura a fármacos. Entonces, hablando como tal de la gestión del riesgo de la tigecyclina, entonces tener en cuenta que esta puede dar una prolongación de los tiempos de coagulación. Entonces, principalmente todo lo que es monitoreo del TP y el TTP se ha relacionado casos con hipoglicemia, entonces tener control de la glicemia. Proteínas, también se ha presentado hipoalbuminemia. El aumento de AST, ALT y bilirrubinas también puede llegar a pasar. Y pues la amilasa, la lipasa y también aumento del boom. Entonces son paraclínicos que se debe tomar cada 48 horas frente al uso de la tigecyclina. También recordar pues que el paciente recibió piperacilina tazobactam y pues para no dejar pues por fuera el paciente pues que tenga uso de piperacilina tazobactam también se debe realizar vigilancia de hemograma, pues tener en cuenta también que puede producir infección gastrointestinal por Clostridium difficile, el perfil renal por la nefrotoxicidad y las reacciones de hipersensibilidad. Y la caspofungina, que también recibió el paciente, también tener en cuenta el uso del hemograma para pues, poder identificar si hay descensos de hemoglobina, descenso de hematocrito, todo lo que es relacionado con la toxicidad hematológica. Puede producir hipocalemia y elevación de los valores hepáticos, sobre todo como son las enzimas hepáticas. Entonces, pues regresando al paciente como tal. El paciente pues presentó un choque séptico intraabdominal con la colonización por KPCNDM. El paciente tuvo un deterioro hemodinámico y una necesidad de soporte vasopresor dual secundario a la hipoperfusión. Presentó una falla respiratoria que requirió necesidad de intubación traqueal y ventilación mecánica. Durante un paso de un catéter central, el paciente presentó un hematoma en el sitio de punción y posteriormente el paciente pues falleció. Entonces, pues unos mensajes pues para llevar a casa, pues la pancreatitis es una causa rara, pero pues siempre se debe tener en cuenta frente al uso de medicamentos que puedan inducir la pancreatitis, aunque pues representa un pequeño porcentaje, pues si es una patología que puede llegar a tener unas complicaciones bastante graves, entonces siempre se debe tener en cuenta la gestión del riesgo del medicamento y pues que siempre que iniciamos un medicamento que pueda causar la pancreatitis, la toma de las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, debe ser cada 48 horas. La identificación temprana del fármaco responsable es bastante crucial, ya que se debe retirar de manera oportuna y la suspensión inmediata del medicamento implicada debe ser lo principal, pues para ayudar a mejorar la pancreatitis. Y el manejo principalmente es el pues, de soporte, lo que incluye el ayuno, la hidratación, el control del dolor y la nutrición enteral. Y eso pues era todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Y muchas gracias.